Bueno, mi nombre es Eduardo David Dueñas Rodríguez. Hoy voy a explicar el laboratorio de cinética enzimática. Quisiera empezar diciendo qué son las enzimas. Y las enzimas en sí son catalizadores proteínicos que aceleran las reacciones metabólicas a nivel celular e extracelular. En la práctica se usó el buffer fosfato con diferencia de pH en los 5 tubos. El buffer fosfato se usa para mantener estable el valor de pH de las soluciones, se da naturalmente en el organismo. También está compuesto por cloruro sódico, fosfato potasio y cloruro potasio. En las soluciones buffer se debe tener control sobre el tiempo, luz, humedad y temperatura. Este pH debe estar entre 8 y 7.4, pH óptimo. El pH de 5.4 es definido como ácido, el de 6 ácido, 6.8 ligeramente ácido, 7.4 ligeramente alcalino y 8 básico. Además de el pH, también les voy a hablar de el otro que utilizamos en la práctica, el cual es el almidón al 2%. El almidón es un carbohidrato más importante en los cereales, en las legumbres, etc. Es un polisacárido, un polímero de glucosa con cadena alfa glusódica y glucano. Sus constituyentes son la amilosa y la mielopeptina, con cadenas de enlace alfa ramificadas. El almidón es un sustrato que buscamos catalizar en la práctica. De ahí está la saliva, la cual es la enzima con la que vamos a catalizar la reacción. Normalmente secretamos alrededor de 800, 150 ml de saliva al día, más o menos unos 1000 ml de saliva al día. La componen dos tipos de secreciones, la serosa, que posee peptilina y alfa-milasa, y la mucosa, que posee mucina. Esas secreciones se regulan por señales nerviosas parasimpáticas que proceden del tronco encefálico. Son excitadas por estímulos gustativos o por reflejos estomacales. Entre las funciones de la saliva podemos encontrar la de lubricar la cavidad bucal, modular la adhesión de microorganismos, la función digestiva para la formación del bolo digestivo. De ahí también tenemos la amilasa, la cual es la enzima hidrolasa. Cataliza la hidrólisis de enlaces alfa-glucosílicos de los polisacáridos. Con el almidón y el glucógeno liberado, la glucosa y maltosa. Esto en cuanto a la temperatura y el pH son óptimos. También tenemos en la práctica el uso del cloruro de sodio al 0.9%. El uso para dividir la saliva, la presencia de esta en la actividad enzimática en la amilasa aumenta al agregarlo y aumentando a esta actividad. El cloro como cofactor de la enzima, los tubos en la temperatura 38 grados centígrados por 5 minutos. Y además de esto, también se utilizó el iodouro de potasio o Lugol. Para identificar polisacáridos, el Lugol es de una coloración amarillenta. Con este se identifica al almidón, ya que al entrar en contacto se vuelve de un tono azul-violeta. Si se da una decoloración en el tubo, se infiere que el almidón se está hidrolizando por una actividad enzimática por la adición de la amilasa. Ahora voy a proceder a explicar la guía que se subió. Bueno, primero nos dice en valores de 1 a 5, siendo 5 la mayor decoloración, anotar la intensidad del color azul vista en los tubos según su criterio y completar el siguiente cuadro. Quisiera empezar diciendo que todas fueron expuestas a la misma temperatura por los 5 minutos. La única variable es el buffer fosfato.
Procedemos a ver ahorita el cuadro que nos dice que en el tubo 1 había un buffer fosfato de 5.4 y fue la mayor intensidad, la 1. De ahí estaba en el segundo tubo un pH de buffer fosfato de 6.0, la intensidad de esta fue 2. De ahí el 6.8 de buffer fosfato, la intensidad fue 3. En el cuarto tubo de 7.4 de buffer fosfato, la intensidad fue 4. Y en el último buffer fosfato del tubo 5, que era 8, fue el quinto. Acá podemos observarlos, como venía diciendo. 5.4 es el que más se notó la coloración, como podemos ver. Le seguía el buffer fosfato de 6, el buffer fosfato de 6.8, el de 7.4, hasta llegar al de 8, que como podemos ver, apenas si se nota en sí. Ahora proseguimos. Y nos dice el siguiente punto, que suponiendo que los tubos fueran preparados de la misma manera, pero antes de colocar el cloruro se colocan diferentes temperaturas por 5 minutos, ¿qué cambios de color en reacción de la velocidad de reacción esperaríamos? Anotemos los resultados en el siguiente cuadro. En esta tenemos que en el tubo 1 un pH de buffer fosfato de 5.4 y una temperatura de 4 grados centígrados a nivel de hielo. La intensidad, esta sería la segunda intensidad. De ahí en el siguiente tubo, el tubo 2, un pH de buffer fosfato de 6.0. La temperatura ambiente, intensidad 3. Tubo 3, pH de buffer fosfato de 6.8 a la temperatura que anteriormente tuvimos de 38 grados centígrados, sería la intensidad de 4. El tubo 4, pH de buffer fosfato 7.4, la temperatura la misma que tuvimos la vez pasada en el ejercicio anterior, y podemos observar de que la intensidad del color fue 5. De ahí en el último tubo, pH de buffer fosfato 8, pero acá curiosamente hay una temperatura muy elevada de 100 grados centígrados. Comentar de que los cambios serían significativos en esta. A mayor temperatura, mayor velocidad de reacción de la misma, y a menor temperatura, menor velocidad de reacción de la misma. Pero si la temperatura es muy alta, lo más probable es de que esta pierda su función biológica y no tengamos un resultado concreto. Acá tenemos la gráfica del primer ejercicio, en el que podemos observar que 5.4 en la intensidad de 1, 6 intensidad de 2, 6.8 intensidad de 3, 7.4 intensidad de 4, 8 intensidad de 5. Es lo que habíamos tenido en el primer ejercicio. Esta es la gráfica del ejercicio que acababa de explicar. Como podemos, 5.4, 4 grados centígrados, intensidad de 2, 6 a 25 grados centígrados, intensidad de 3, 6.8 a 38 grados centígrados, intensidad de 4, 7.4 a 38 grados centígrados, la intensidad sería de 5. Y en el último, como podemos observar, es lo que yo venía diciendo, de que fue tan alta que perdió la función biológica. Por eso es que vemos una gran disminución en este, de 8 a 100 grados centígrados. 1. Por último, voy a explicar el pH óptimo y temperatura óptima. Empezar diciendo de que el pH óptimo lo podríamos definir como las enzimas que pueden cambiar de un estado ionizado a uno no ionizado. Hay que tener en cuenta de que las reacciones deben de tener un pH óptimo si queremos que éstas se realicen su mayor capacidad. En cuanto a la temperatura óptima, la temperatura a mayor actividad, la temperatura entre mejor sea, mayor será la actividad enzimática. Y bueno, creo que esto sería todo. Muchas gracias por su atención en la práctica de laboratorio. Gracias por su atención.